En el video de hoy hablaremos sobre análisis en orina, pruebas de estimulación y supresión, análisis genético, estudios de imagen, imagenología, estudio ultrasonográfico, ecografía tiroidea, absorciometría, tomografía por emisión de positrones, regulación de las concentraciones hormonales mediante retroalimentación negativa, retroalimentación hipotálamo-hipófisis de la célula blanco, retroalimentación positiva. Análisis en orina. La cuantificación de la hormona en orina o de la excreción del metabolito hormonal se realiza con frecuencia utilizando una muestra de orina de 24 horas y aporta una medición más apropiada de las concentraciones de hormona durante el periodo en comparación con los niveles que se miden en una muestra de sangre aislada. Las ventajas de una muestra en orina incluyen la facilidad relativa para la obtención de las muestras urinarias y el hecho de que no se requiera la toma de muestras de sangre. La desventaja es que con frecuencia es difícil lograr tiempos de recolección de orina confiables y se depende de una función renal adecuada. Por ejemplo, es posible que una persona no pueda orinar a intervalos específicos programados y las muestras de orina pudieran desecharse de manera accidental o conservarse con técnicas inapropiadas. Debido a que muchas pruebas en orina implican la cuantificación de un metabolito de la hormona más que la hormona misma, los medicamentos o las condiciones patológicas que alteran el metabolismo de la hormona pueden interferir con el resultado de la prueba. Las pruebas en orina para hormonas o metabolitos resaltan la necesidad de integrar una amnesia completa que incluya el consumo de medicamentos y el apego específico a los procedimientos para la prueba. Pruebas de estimulación y supresión. Las pruebas de estimulación se realizan cuando se sospecha la hipofunción de un órgano endocrino. Es posible administrar una hormona trópica o estimulante para probar la capacidad que tiene un órgano endocrino para incrementar la síntesis de hormona. La capacidad de la hormona blanco para responder se cuantifica a partir del incremento de la hormona apropiada. Por ejemplo, es posible evaluar la función del sistema hipotálamo-hipófisis tiroides por medio de pruebas de estimulación en que se utiliza hormona estimulante de tirotropina y se cuantifica la respuesta de hormona estimulante de la tiroides. La falta de incremento de los niveles de la hormona estimulante de tiroides tras la prueba de estimulación con la hormona estimulante de tirotropina sugiere el compromiso de la capacidad para la síntesis de la hormona estimulante de la tiroides en la hipófisis, es decir, existe una disfunción hipofisiaria de algún tipo. Las pruebas de supresión se realizan cuando se sospecha de hiperfunción de algún órgano endocrino, cuando un órgano o tejido funciona de manera autónoma, es decir, que no responde a los mecanismos de control normales de retroalimentación negativa y continúa secretando cantidades excesivas de hormona. Una prueba de supresión puede ser útil para confirmar la situación. Por ejemplo, cuando se sospecha la existencia de un tumor secretor de la hormona de crecimiento, la respuesta de esta a una carga de glucosa se cuantifica como parte del estudio diagnóstico. Normalmente, una prueba de glucosa suprimiría la concentración de la hormona de crecimiento. Sin embargo, en los adultos con tumores secretores de hormona de crecimiento, una condición conocida como acromegalia, las concentraciones de la hormona no se suprimen y de manera paradójica se incrementa en el 50% de los casos. Análisis genéticos. El diagnóstico de las enfermedades genéticas mediante el empleo del análisis del ácido desoxirribonucleico, ADN, se está convirtiendo con rapidez en un elemento de rutina de la práctica de la endocrinología. La determinación de la secuencia del genoma humano reveló la presencia de alrededor de 23.000 genes. Los avances en la proteómica, es decir, la exploración del proteoma, que hace referencia a todas las proteínas que expresa un tipo de célula o de tejido, complementaron el interés considerable en el campo de la genómica, es decir, el análisis del ADN. La transcriptómica, es decir, el análisis del ARN mensajero, se propone que, en comparación con el tamaño del genoma, el proteoma es mucho mayor, con varios cientos de miles de millones de formas distintas de proteínas posibles. El análisis de las proteínas que sintetizan las células, los tejidos y los órganos endocrinos normales y anómalos conducirá a una comprensión más precisa de los procesos fisiopatológicos de las condiciones endocrinas. Eso también puede conducir al empleo selectivo de blancos para el desarrollo de fármacos nuevos, puesto que la incidencia de ciertas afecciones endocrinas como la diabetes mellitus tipo 2 ha presentado un incremento sin precedentes. Los descubrimientos genéticos en este campo pudieran generar un apoyo crítico para el tratamiento y prevención. Los estudios genéticos en enfermedades interrelacionadas, como la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico y la obesidad, aportan un estudio complejo de los genes en relación con la etnia, las condiciones socioeconómicas y la evolución del ser humano. Existe la posibilidad de que se expanda en gran medida los avances
en las pruebas genéticas para evaluar los riesgos, la existencia o el tratamiento de la enfermedad endocrina, al tiempo que se exploran los factores genéticos de la función endocrina. Estudios de imagen. Los estudios de imagenología son importantes para el diagnóstico y el seguimiento de los trastornos endocrinos. Las modalidades de imagenología que se relacionan con la endocrinología pueden dividirse en isotópicas y no isotópicas. Los estudios de imagen isotópicos incluyen a los escaneos radioactivos de la tiroides, por ejemplo, mediante el empleo de yodo radioactivo, las paratiroides, por ejemplo, mediante el empleo de cestamibi, y las suprarrenales. Los estudios de imagen no isotópicos incluyen a las imágenes con resonancia magnética, que es la opción de elección para la obtención de imágenes de la hipófisis y el hipotálamo, y la tomografía computarizada, que es la que se prefiere para la valoración de las lesiones suprarrenales y abdominales endocrinas. El estudio ultrasonográfico aporta imágenes anatómicas excelentes y reproducibles de la tiroides, las paratiroides y las estructuras vecinas. Sin embargo, no se consideran definitivas. La ecografía de tiroidea se recomienda para el manejo de los nódulos tiroideos y puede facilitar la visualización del nódulo para la toma de una biopsia. Aspiración con aguja fina, que se requiere para ayudar a distinguir una etiología benigna de una maligna. La absorciometría con rayos X de doble energía se utilizan como rutina para el diagnóstico y la vigilancia de la osteoporosis y los trastornos metabólicos del hueso. La tomografía por emisión de positrones se utiliza de manera cada vez más amplia para la evaluación de los tumores endocrinos. El escaneo con emisión de positrones se ha expandido para conformar la imagenología, emisión de positrones, tomografía computarizada, en la que se adquieren los dos tipos de imágenes casi de manera simultánea para lograr un mayor detalle e identificar estructuras que antes generaban dificultad. En resumen, el sistema endocrino actúa como un sistema de comunicación que recurre a mensajeros químicos u hormonas para la transmisión de información de una célula a otra y de un órgano a otro. Las hormonas actúan al unirse a receptores específicos para los distintos tipos de hormonas. Muchas de las glándulas endocrinas se encuentran bajo el control regulatorio de otras partes del sistema endocrino. El hipotálamo y la glándula hipófisis constituyen una red de integración compleja que une al sistema nervioso y el sistema endocrino. Esta red central controla los impulsos de salida de muchas de las otras glándulas del organismo. La función endocrina puede valorarse de manera directa mediante la cuantificación de las concentraciones de las hormonas o por la valoración indirecta de los efectos que una hormona tiene sobre el organismo. Por ejemplo, valoración de la función de la insulina por medio de la glucemia. Las técnicas de imagenología se utilizan cada vez más para visualizar las estructuras endocrinas, y las técnicas genéticas se emplean para determinar la presencia de los genes que contribuyen al desarrollo de los trastornos endocrinos. Regulación de las concentraciones hormonales mediante retroalimentación. Al igual que muchos sistemas fisiológicos, el sistema endocrino se encuentra regulado por mecanismos de retroalimentación que permiten a la célula endocrina modificar su velocidad de secreción hormonal. La retroalimentación puede ser negativa o positiva, implicar asas de retroalimentación complejas que involucran a la regulación hipotálamo-hipófisis. Retroalimentación negativa. En la retroalimentación negativa, que es el mecanismo más frecuente para el control hormonal, algunas características de la acción de la hormona inhibe de manera directa o indirecta la secreción adicional de la sustancia, de tal manera que la concentración de la hormona recupera un nivel ideal o punto de referencia. En el asa simple de retroalimentación negativa, la cantidad de hormona o su efecto sobre un mecanismo fisiológico regula la respuesta de la glándula endocrina. Después de una comida, por ejemplo, una elevación de la glucemia estimula el páncreas para secretar insulina. La insulina actúa sobre la célula blanco para que capte la glucosa de tal forma que reduce la glucemia. A su vez, las concentraciones menores de glucosa suprimen la liberación de insulina, lo que permite que la glucemia aumente. Retroalimentación hipotálamo-hipófisis de la célula blanco. Las hormonas de la tiroides, la corteza suprarrenal y las gónadas se encuentran reguladas por asas más complejas que incluyen el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis. El hipotálamo sintetiza una hormona liberadora que estimula la síntesis de una hormona trópica en el lóbulo anterior de la hipófisis. La célula trópica estimula entonces a la glándula blanco periférica para que secrete su hormona que actúa sobre la célula blanco
para producir una respuesta fisiológica. Un incremento de las concentraciones sanguíneas de la hormona de la glándula blanco también da retroalimentación al hipotálamo y al lóbulo anterior de la hipófisis, lo que determina una disminución de la secreción de la hormona trópica y una reducción subsecuente de la secreción de la hormona a partir de la glándula blanco. Como resultado, las concentraciones en sangre de la hormona solo varían al interior del intervalo estrecho. Retroalimentación positiva. Un número escaso de hormonas se encuentra regulado mediante retroalimentación positiva. En este tipo de regulación, una hormona estimula una secreción persistente hasta que se alcance concentraciones apropiadas. Un ejemplo de retroalimentación positiva es el incremento preovulatorio súbito de las concentraciones de hormona luteinizante, que desencadenan la ovulación. En ese momento, el aumento de las concentraciones de estrógenos ejerce un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de hormona luteinizante a partir del lóbulo anterior de la hipófisis.